Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Reflexiones de un Jurista. Por razones de salud no había continuado con este gran proyecto, les pido una disculpa, pero ya estamos nuevamente reintegrándonos al mismo y en esta ocasión vamos a hablarles de un tema jurídico muy importante que debemos saber, pero sí quisiera poner en contexto a los amigos de América Latina. En México, el matrimonio se contrae en dos regímenes patrimoniales: en sociedad conyugal y separación de bienes. Así las cosas, la sociedad conyugal implica que todo lo adquirido durante la vigencia del matrimonio les pertenece al 50% a cada uno de los cónyuges. Esto no significa de ninguna manera una copropiedad. Ya hablaré en otra cápsula en forma específica del dominio de estos bienes. Y el otro régimen es separación de bienes. Separación de bienes que, como su nombre lo indica, cada uno va a ser propietario de los bienes que se llegasen a adquirir durante la vigencia del matrimonio. También existe la figura de las capitulaciones matrimoniales en ambas formas patrimoniales de contraer matrimonio. Estas capitulaciones matrimoniales son convenios que se hacen ante el oficial del registro civil, lugar donde se contrae matrimonio, a efecto de establecer el mecanismo en relación a los bienes que van a formar parte común o separadamente de los consortes, o los porcentajes que les puedan corresponder en el caso de divorcio. En este caso particular, por ejemplo, en las capitulaciones matrimoniales podemos establecer que los bienes que yo adquiera, por ejemplo, vehículos, casas, serán míos. Si son adquiridos por mí, son de mi exclusiva propiedad. O bien que los vehículos son de la dama y los inmuebles son míos, según como ellos lo establezcan. También podrían establecer eh, un porcentaje mayor o menor en la sociedad conyugal en cuanto al dominio común, como por ejemplo 60-40, ¿no? Por ejemplo, podría establecerse de esa forma, o un porcentaje mayor en relación al dominio de los bienes. O bien que si los bienes que se adquieren quizás por lotería o rifas, donaciones, pudiesen pasar a formar parte de un patrimonio común. Bien, explicado esto brevemente, ¿cuál es la acción que quiero explicarles? En México se llama la acción personal por terminación del matrimonio o inclusive del concubinato. Obviamente esto únicamente se va a dar en el régimen de separación de bienes o concubinato, y no así en sociedad conyugal, porque les acabo de decir que en sociedad conyugal hay una mancomunidad en la propiedad. Repito, no es copropiedad. Pero esto no se podría dar, este ejemplo, esta acción que quiero hablar, no se daría en este régimen patrimonial. Por lo tanto, única y exclusivamente me referiré a la separación de bienes y al concubinato. Bien, bajo estos lineamientos, vamos a poner el siguiente ejemplo para ilustrar lo que quiero decirles. Vamos a suponer que yo quiero contraer matrimonio, pero antes de ello, yo soy propietario de una casa. Ya la compré y no hay capitulaciones matrimoniales en donde yo establezca alguna situación en relación a la propiedad de ese bien. Si quiero compartirla o que forme parte de un porcentaje de la señora, no digo nada, simple y llanamente celebro el matrimonio bajo separación de bienes, y este bien que adquirí antes del matrimonio no formará parte de nada en común con ella, ni mucho menos para posteriormente darle quizás una compensación patrimonial para el caso de que nos divorciemos por los años que estuvimos casados. Bien, ok, me caso, llevo a vivir a mi esposa a ese domicilio que es mío, y pues hacemos nuestro domicilio familiar en ese lugar. Con el devenir del tiempo, ¿qué pasa? Pues ya saben que el amor acaba, y entonces viene la sentencia de divorcio. En la sentencia de divorcio, pues nos dicen que ya no formamos parte del matrimonio, y por lo tanto cada uno es soltero nuevamente, recobra su estado civil. ¿Y qué va a implicar ahora? Pues que me devuelva la señora el bien inmueble
que es de mi propiedad, porque yo permití que ella entrara a mi casa porque era mi legítima esposa o mi legítima concubina, porque así yo lo quise, porque así lo decidí. Entonces, en este caso particular, en México también existe una acción que se llama la acción real reivindicatoria o plenaria de posesión, que todos los amigos de América Latina la contemplan por nuestro sistema jurídico germánico-románico, que tenemos influencia de este sistema jurídico mundial, que obviamente nosotros formamos parte. Y bueno, pues a lo mejor podremos tener coincidencias o algunas diferencias, pero al final es en esencia el que en la acción reivindicatoria se declare que ejerzo pleno dominio sobre el bien inmueble que es de mi propiedad y por lo tanto tengo que justificar plenamente que soy el dominador de la cosa. ¿A través de qué? Pues de una escritura pública que esté escrito en el registro de la propiedad del comercio o la institución en donde se le da publicidad a terceros o todo el mundo de que yo soy propietario de tal o cual bien. En la plenaria de posesión consiste en que yo no tengo escrituras, pero sí tengo un documento que justifica mi posesión o comúnmente conocido como un documento imperfecto. Bajo estos lineamientos, en esta acción se va a estudiar quién tiene mejor derecho para poseer ese bien inmueble. Pero obviamente el común denominador en estas dos acciones es el hecho de que quien está poseyendo el bien inmueble lo hizo de forma ilegítima, es decir, que entró sin mi consentimiento. Por ello, yo puedo pedir la acción reivindicatoria o plenaria de posesión a aquella persona que invadió ilícitamente mi inmueble. Pero también existen las acciones personales que consisten precisamente en el comodato o el arrendamiento. Nada más por citar un ejemplo. El arrendamiento, pues, saben que es la entrega de la posesión a cambio de un precio cierto y en dinero. O bien, el comodato, que es precisamente el que yo te pueda permitir el uso y disfrute de un bien inmueble de mi propiedad a título gratuito. Bueno, obviamente aquí estamos en estos dos casos, estamos hablando de que yo permití en la posesión del bien inmueble de mi propiedad, uno, a cambio de dinero, como es el arrendamiento, y otro, a título gratuito, porque yo así lo decidí, de que no hubiera ningún costo esa posesión. Ahora bien, estas cuatro acciones, ninguna de ellas se, se parece o podríamos aplicarlo en el caso del matrimonio, cuando obviamente pues yo soy quien decidió que mi esposa o mi concubina entraran en mi domicilio. ¿Por qué? Porque está un consentimiento. Ahora, muchos podrán decir, oye, pero se están divorciando y por lo tanto ya esa posesión por no salirse podría convertirse en una posesión ilícita. No, de ninguna manera podría convertirse en ilícita, porque tendríamos que acudir a la causa, y la causa fue mi consentimiento para que ella entrara a habitar ese bien inmueble. Desafortunadamente en México muchos abogados postulantes equivocadamente plantean o acciones reivindicatorias o acciones como de determinación de comodato cuando no se da ninguno de los supuestos, porque en principio el hecho de que estás divorciado no significa que ella tenga una posesión ilícita. ¿Me explico? Porque ella, aun cuando ya no es tu esposa, que ya estás divorciado y que ella sigue viviendo en ese bien inmueble, su casuística o la causa por la cual entró fue con mi consentimiento y sabedor yo que en ese momento pues era mi esposa o mi pareja concubina. Por lo tanto no podía darse el reivindicatorio ni tampoco el penal de posesión. ¿Por qué? Te repito, porque la posesión de ella no es de ninguna manera de carácter ilícito. Ahora bien, tampoco podría darse el comodato porque aún después del matrimonio muchos podrían pensar, oye, ya están divorciados y ya le dice, dame permiso de vivir 3 o 4 meses en ese domicilio y después me voy. No, no podría pensarse de esa manera porque difícilmente alguien que se está divorciando
puede solicitar este acuerdo. No obstante, no es imposible, claro que puede haber, pero para ello tendría que hacerse por escrito y no verbal, porque una de las formalidades del contrato de comodato, pues, es necesariamente que sea por escrito. Ahora bien, no cabe duda que podría darse de esa manera, que fuera verbal. Sin embargo, tendría que acreditarse esa existencia de ese contrato por parte de, por ejemplo, de mí, que soy el dueño, y que en este caso particular, ella, pues, como es verbal, va a decir, no, no es cierto, yo jamás le pedí que me dejara vivir 3 o 4 meses. Y entonces yo ya no estaré en posibilidades de poder ejercitar la terminación del comodato. Bajo estos escenarios, obviamente tampoco sería el arrendamiento porque no me está pagando ninguna cantidad por poseer el bien inmueble. Ni tampoco podría darse un plenario de posesión porque ella tampoco está discutiendo que ella tiene un mejor derecho para poseerlo, ¿no? Ese bien inmueble. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Contratamos un abogado? No es cierto, es una broma. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, precisamente en México ejercitamos la acción personal sobre terminación de relación personal de matrimonio o de concubinato y reiterándoles que única y exclusivamente se dará en el régimen de separación de bienes o concubinato. ¿Y por qué en el concubinato? Bueno, porque en el concubinato no hay régimen patrimonial. Es una relación de hecho en donde aceptamos dos personas vivir bajo el mismo domicilio, cumpliendo con una temporalidad y obviamente teniendo derechos y obligaciones como una pareja. Bajo esos lineamientos sigue la pregunta en el aire. ¿Qué acción ejercitamos? La acción personal, determinación de matrimonio o de concubinato y la entrega de desocupación del bien inmueble. Eso es la acción que se tendría que ejercitar para poder obtener nuevamente la posesión del inmueble de mi propiedad. Sin embargo, también saben, y si no se los comparto, que todo juez tiene que juzgar con perspectiva de género. ¿Esto qué significa? Es una metodología interpretativa por la cual el juez tiene que detectar si existe o no quizás una relación asimétrica de poder o una violación a la dignidad de las personas o bien que exista algún estereotipo en perjuicio de alguno de ellos. Aquí la situación es que muchas de las veces cuando se divorcian hay el pago de una pensión alimenticia, sea a favor de la dama o sea a favor de sus hijos. Pero vamos a poner las dos hipótesis. Vamos a suponer que no hay hijos, únicamente es el pago de una pensión alimenticia por parte del señor y que obviamente, bueno, pues sabemos que los alimentos implican una vivienda. Y esto en este caso particular, pues no podría manejarse sin la perspectiva de género. Es decir, si yo fuera un juez que omito o desconozco esta metodología de estudio en cuanto a que debe existir una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, pues estaría violentando los derechos humanos de esta dama. Por lo que sabemos también que los alimentos implican uno de sus rubros, pues es la vivienda. Y por lo tanto implicaría que tendríamos que establecer un incremento en la pensión alimenticia en favor de la mujer, porque vamos a desposeerla de ese bien inmueble y condicionando obviamente la entrega de su ocupación de ese bien inmueble bajo el incremento de esa pensión y notificándolo de esa manera al juez de lo familiar que dictó la sentencia a efecto de que éste estaría en posibilidades de llevar a cabo ese incremento en cuanto al rubro de la vivienda. Aclaro y preciso, esto es juzgar con perspectiva de género, porque obviamente, aunque muchos me puedan decir, oye, pues está llevando una pensión alimenticia, pues ella puede pagar su renta, sus gastos. Sí, definitivamente que sí. Pero también déjenme decirles que el pago de la pensión alimenticia después del divorcio en México se llama pensión alimenticia compensatoria de carácter resarcitorio o de carácter asistencial. La pensión alimenticia de carácter resarcitorio se va a referir a aquellas damas que aun cuando siendo casadas o la persona que siendo casada haya
trabajado y quizás sus ingresos no son iguales que los de su consorte, pues entonces tiene la necesidad de que se le dé esta pensión porque quizás cubrió una doble función, como fue el hecho de llevar la administración del hogar y aparte laboral y contribuir con los gastos de la casa. Entonces tendría derecho a esa compensación de carácter resarcitorio. Asistencial es cuando la persona se haya dedicado precisamente al cuidado de los hijos y la administración del hogar y que obviamente no tiene bienes para efecto de poder habitarlo y pues pasar ahí el tiempo que sea necesario. Por lo tanto, si lo vemos con esta lupa, pues sí vemos una relación asimétrica. Me pueden decir, oye, pero él la compró su casa antes de casarse y ¿por qué tendría que incrementarle la pensión alimenticia? Sí tendría que incrementar la pensión alimenticia porque al final del día la pensión compensatoria implica precisamente, como su nombre lo indica, una compensación por el tiempo que estuvieron viviendo juntos, pero obviamente esto no es para siempre, no es un castigo, no es una sanción, sino únicamente es una compensación por un tiempo determinado que va a poder llevar a cabo este cobro de la pensión alimenticia. Bajo estos lineamientos, también tenemos la asistencial, que cuando obviamente se dedicó a las labores propias de hogar, cuidado de los hijos, pues tendrá derecho a esa pensión alimenticia y estamos bajo la misma temática. Entonces, no podríamos dejar que esta persona se simplemente entregue el bien inmueble y se vaya sin un incremento de la pensión alimenticia. ¿Esto qué quiere decirles? Bueno, espero no estar confundiéndolos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que al final del día sí vamos a reconocer el dominio del dueño. O sea, es decir, vamos a suponer que como yo me tomé de ejemplo, el juez no va a dejar de reconocer que efectivamente Jorge es el dueño del bien inmueble, pero tendrá que condicionarle la entrega al incremento de la pensión alimenticia, puesto que recordemos que debemos ser eh, protectores de los grupos más vulnerables, donde la mujer pertenece a un grupo en estado de vulnerabilidad y que el juez tendría que proteger esa situación del rubro de vivienda dentro de la pensión alimenticia compensatoria. Por lo tanto, el siguiente ejemplo o la siguiente hipótesis sería, hay niños y ahí está la señora. Aquí pues es más fácil de comprenderlo porque obviamente también vamos a reconocer el dominio del señor, el señor quiere su casa, pues no le vamos a negar jamás el derecho de propiedad, pero sí tenemos que garantizar que los niños vivan o habiten en un inmueble de la misma calidad que el papá les otorgó y que obviamente esto implicaría que condicionemos la entrega hasta que el papá pague una renta de un inmueble de igual calidad para efecto de que los niños no pierdan ese nivel de vida o comodidad o confort que tenían al momento de que sus padres se separaron. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta acción es garantista, obviamente, en la protección de los grupos más vulnerables y por lo tanto, esta acción personal, que les repito, es sui generis y que no está regulada en los códigos ni adjetivos ni sustantivos de México, tiene que aplicarse de esta manera, porque aun cuando una figura jurídica en materia civil no esté regulada, por eso el legislador tiene que juzgar bajo el principio de integridad o bien, bajo el principio de equidad o bien hacer la integración del derecho para efecto de que ninguna problemática que aun cuando no esté regulada no deje de tener una solución jurídica a ese planteamiento. Entonces, espero haberlo explicado, queridos amigos, a efecto de que esto quede claro, que es una acción personal y no una reivindicatoria, a efecto de que esto ustedes les ayude, los ilustre, y que obviamente los amigos, hermanos de América Latina o de habla hispana sepan perfectamente que en nuestro país hay una evolución en materia jurídica y que obviamente protegemos siempre los derechos humanos a través de las metodologías hermenéuticas correctas y necesarias para poder aplicar correctamente una sentencia en donde se tutelen los derechos fundamentales
de los grupos más vulnerables. Por lo tanto, repito, esta acción se llama acción personal sobre terminación de matrimonio o concubinato. Espero haber sido lo suficiente explícito y hasta la próxima.